¿Cuáles son los dioses más importantes en nuestra mitología? Hoy vamos a platicar de una novela que nos lleva al corazón de un pueblo mágico en mi país, México, y nos comparte la naturaleza de algunos dioses prehispánicos que forman la base de nuestra cultura, porque les recuerdo, nuestros dioses siguen aquí. ¿Empezamos? La panza del Teposteco no es solo una aventura, es todo un encuentro con nuestros dioses. Esta novela corta de José Agustín nos cuenta la historia de 7 jóvenes que viajan a Tepoztlán, Morelos, y lo hace con un lenguaje tan coloquial que voy a tomarlo prestado. Les platico. Alain, de 13 años, tiene una casa en Tepos, a la que invita a 2 de sus cuates. Erika, una compañera de clase, los escucha cotorreando y se trepa al plan junto con otras 2 amigas y Selene, una chiquita de 8 años que no sé cómo llegó al grupo, pero es bien buena onda y es importante en la historia. La novela empieza en la terminal de autobuses con un gentío espantoso porque es fin de semana largo. Afortunadamente, hay una base de combis que salen a Huastepec y a Cuautla por solo 20 pesos. El chofer de la combi, micro o microbús, como quieran llamarle, es un chavo que también es bien buena onda y les ofrece dejarlos en la caseta. Durante el viaje, las niñas wiri-wirean y cantan, y son abucheadas por los pasajeros con expresiones como ¡shh! ¡Cotorras, ya cállense! A lo que todos ellos contestan ¡bú! Cuando llegan a Tepos, Alain les presenta a Pancho, que también tiene 13 años y es hijo de la curandera, una señora que dice que es doctora, a la que llaman bruja porque hace limpias. Su casa huele mucho a copal. Usa varitas verdes, cántaros de agua, telas blancas y sobre todo huevos. Sí, 3 huevos que pasa por todo el cuerpo de la paciente y luego los rompe, dejando caer una masa negra con coágulos y partes viscosas que apestan a bleh. En Tepoztlán hay un cerro sagrado, el Teposteco, con senderos antiguos, laderas inclinadas, cañadas estrechas y grandes acantilados que alberga una hermosa pirámide dedicada a Tepoztecatl, dios del pulque y la fertilidad. Pancho, el hijo de la curandera, lo conoce a la perfección, es el amo de la montaña. Así que invita a los amigos a explorar una caverna enorme que apenas descubrió y está ¡guau! Los chavos empacan algo de comida, muchos dulces, harta golosina y bien tempranito se arrancan pa'l monte. Después de un buen rato de caminar entre maleza, ríos y una que otra cascadita, encuentran una entrada muy chiquita por la que se deslizan y llegan a una caverna tan grande que incluso la comparan con las grutas de Cacahuamilpa. Y aquí inicia una gran aventura mágica, emocionante y divertida que nos lleva a conocer la panza del Teposteco, el lugar donde se refugian los dioses que fueron desterrados por los españoles durante la conquista. En esta historia, nuestras deidades se humanizan para mostrarnos que necesitan de nosotros, tanto como nosotros de ellos, y cuando los chavos los encuentran, se avergüenzan de no conocerlos. Miren, nuestros dioses son muy complicados. Voy a platicarles lo esencial para que disfruten al máximo esta aventura y no pasen por alto los pequeños detalles que hacen que este libro sea una joya, así que tomen nota. Para empezar, la caverna a la que llegan está señalada por un grabado tallado en la roca de la montaña, una serpiente con plumas mordiéndose la cola. Esta es una referencia a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, dios de la vida, del viento y la sabiduría. Explorando las profundidades de la caverna, los chamacos se topan con otras deidades. La primera, Tezcatlipoca, el espejo humeante, dios de la noche, el poder y el destino, que les juega un par de bromitas. Le sigue Chicomecoatl, la 7 serpiente, diosa del maíz y la abundancia, creadora de la tortilla. Doña Chico se encarga de alimentarlos. Después tienen la fortuna de escuchar el canto de Calchutlicue, la de la falda de jade,
diosa del agua dulce y protectora de los nacimientos. Está casada con Tlaloc, el que hace brotar, dios del agua, la lluvia y el néctar de la tierra. Otros dioses importantes que leemos son Xutecutli, señor de la turquesa, dios del fuego y el calor, y Xipetotec, el señor desollado, dios de la renovación, la regeneración y la transición de la sequía a la temporada de lluvias. Una diosa que no puede faltar es la malhumorada Coatlicue, la de la falda de serpientes, madre de todos los dioses y diosa de la tierra, la vida y la muerte. En palabras de uno de ellos, una mujer inmensa, espantosa, vestida de color café oscuro, llena de calaveras colgando, muy alta y corpulenta, morenísima, de cabellos enroscados y aire feroz. También conocemos a su hijo, el todopoderoso Huitzilopochtli, el colibrí zurdo, dios del sol y de la guerra, Huitzi para los cuates, con quien los chavos tienen una larga conversación. Y por supuesto, Tonantzin, nuestra madre sagrada, madre divina, principio materno, diosa de la tierra, la fertilidad y la vida. Una diosa bellísima que hasta el día de hoy sigue considerándose la madre de los mexicanos. Ella representaba tanto en el corazón de los indígenas que durante la conquista fue imposible cancelarla, y cuando los españoles quisieron sustituirla por la Virgen María, nació nuestra guadalupana. También leemos del juego de la pelota, un ritual sagrado considerado deporte, donde dos equipos golpean una pelota de hule con la cadera, la rodilla y los codos para pasarla por un aro de piedra, algo parecido al fútbol, pero sin usar los pies y mucho menos la mano de Dios. La panza del teposteco nos transmite la esencia de algunos dioses y rescata nuestra cultura desde una mirada encantadora e ingenua a través de eventos que nos divierten de a montón. Los diálogos son sencillos y los personajes se presentan con su propia voz. Además, el autor usa diminutivos como miedín, manita, mijito, horita y palabras populares. Pélenme, pa' qué, seño, chaparra, ñáñaras. Aquí les va una pequeña conversación. Yo quiero del armadillo con calabacitas y un poco de nopales, pidió Homero. ¿Y nosotros que trajimos sándwiches?, se rió Selene. Sí, trajeron sus sándwiches. ¿De qué quieres, mijito?, le preguntó la doña de las tortillas a Pancho. Yo también quiero probar el armadillo, dijo Selene. Chiquita, chiquita, pero bien dragona, ¿no?, comentó Yanira. En esta novela hasta la comida sabe a súper buenísima onda. Seguramente porque José Agustín, escritor mexicano, fue el máximo exponente de la literatura de la onda, un movimiento formado por jóvenes que en los 60s buscaron romper con la literatura tradicional, renovando la narrativa con un estilo sencillo y coloquial. La panza del teposteco se publicó en 1992. Su autor falleció en enero del 2024, a la edad de 79 años. Mi preciosa Carolina, los dioses me pidieron que te recuerde que siempre podemos volver al origen. Mi queridísimo Manuel de Jesús, para ti, por nuestro México. Va mi trivia. Biografía de la primera actriz mexicana de origen español, considerada un pilar en el teatro durante la transición a la modernidad. Les doy una pista. Al autor le dieron el Premio Nacional de Periodismo en el 2001. No olviden suscribirse y activar las notificaciones. Soy Inés Recamier, la librera, y los espero en nuestro próximo programa. Gracias. Los abrazo.